Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es el video que yo les dije que iba a hacer, ¿sí? Es un video donde voy a resolver ejercicios de derivadas, o sea, es un video práctico, y la idea es que este video se complemente con el video teórico en el cual yo les expliqué cómo derivar, ¿está? O sea, que antes de ver este video práctico, ustedes tienen que ver el video en el que explico cómo derivar, ¿sí? Reglas básicas, tabla de derivación, regla de la cadena. Bien, vean ese video y después vengan a ver. Si ya vieron ese video, ahora en este video lo que vamos a hacer es empezar a resolver derivadas. ¿Cuáles voy a hacer? Las de la guía. ¿Sí? La idea es que ustedes cuando estén practicando y tengan alguna duda con la derivada, puedan recurrir a este video y puedan decir, ah, bueno, derivé bien o derivé mal, o me olvidé de hacer tal cosa, tal otra. ¿Sí? Porque derivadas es un tema que se aprende practicando. Y practicando. Mucha práctica, mucho entrenamiento. Así que voy resolviendo, estoy solo en esta reunión de Zoom, voy resolviendo distintos ejercicios. Yo voy a agarrar en este video los ejercicios de la práctica 5, en donde nada más me pidan derivar. Después hay otros en donde piden recta tangente, donde piden máximos y mínimos, intervalo de crecimiento, de decrecimiento, utilizando la derivada. Bueno, eso es otro tema. Esa es la segunda parte de derivadas, en donde aprendemos cuáles son las aplicaciones de la derivada. ¿Para qué me sirve la derivada? Entonces, todos los ejercicios que sean de aplicación, que en realidad es lo que le van a terminar tomando en el parcial, no lo voy a hacer. Este video se va a centrar en lo que es resolución de derivadas. Saber derivar. ¿Está? Bien, bárbaro. ¿Cuáles son los ejercicios de la guía en donde tenemos que derivar? El punto 2 y el punto 4 de la práctica 5. El resto incluye otras cosas. ¿Sí? Incluye, por ejemplo, tener en claro cuáles son las aplicaciones de la derivada, tanto para la recta tangente, que la pendiente, que la derivada igualada a cero, otras cosas. ¿Tá? Así que arranco punto 2 y punto 4. Vamos con el punto 2. Voy a ir haciendo distintas, las que vea difícil, pero la idea es hacer varias. ¿Sí? Arranco con la primera función, que es la función d. Arrancamos con el punto 2 y estoy con la d. ¿Sí? La d dice que la función es 2x cubo menos 4x más 3. F de x es 2x cubo menos 4x más 3. Entonces, vamos a hacer la derivada. Bueno, primero escribo la función original, ¿eh? 2x cubo menos 4x más. Ahora voy a escribir a la derivada. Vamos a derivar. Primero y principal, a la hora de empezar a derivar, lo que me pregunto es, ¿puedo separar en términos? Sí, puedo separar en términos. Ah, bueno, vale. Entonces, si yo separo en términos, ven que tengo tres términos, si separo en términos, puedo derivar término a término. Eso es lo que me decían las reglas básicas, que puedo derivar término por término. Entonces voy a derivar el 2x cubo, después menos 4x y por último 3. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x cubo? Bueno, hay una regla básica que dice que el 2 lo puedo dejar, digamos, al margen de la derivada, o sea, no lo voy a tener en cuenta en mi derivada, y simplemente pongo 2 acá. Bien, esta es otra de las reglas básicas, eran dos, que las constantes yo las puedo dejar sin derivar, ¿sí? Y al mismo tiempo, las constantes cuando están multiplicando algo de x, obviamente. Y al mismo tiempo puedo separar en términos. Esto lo vieron en el video de explicación de derivada. Bien, entonces todo lo dejo ahí y derivo x cubo. X cubo lo voy a derivar según la regla de derivación de x a la n. X a la n. Y la derivada de x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. O sea que si esto es x al cubo, me queda 3x al cuadrado, que es 3 menos 1. Menos. Derivada de 4x es kx, o sea que la derivada es k. Menos 4. Más 3. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0, entonces sería más 0. Finalmente la derivada puedo decir que me va a dar 2 por 3, 6x cuadrado, menos 4. Esta es la derivada del d. Entonces, 2D, ya está hecho la derivada. Separa en términos, derivé término a término. La verdad es que esta fue bastante fácil. ¿Sí? Listo entonces con la D. Voy a hacer también la E. Vamos con la E. Voy a tratar de hacer la gran mayoría, ¿sí? Bien, cosa que les recomiendo, ¿sí? Una vez que yo pongo la función, pausen el video, derívenlo ustedes, a ver si les sale y después vean cómo se hace. ¿Está? Eso es un consejo que les doy. 3x más coseno de x.
Ahora pausan el video, se ponen a hacer esa derivada y después ven cómo la hago yo. ¿Está? Me parece que eso es una buena idea para practicar. Entonces, ahora sí, voy a derivar esa función. ¿Sí? Lo primero que me voy a preguntar es, che, pará. ¿Puedo separar en términos? ¿Puedo aplicar las reglas básicas? Y sí. Entonces vamos a separar en términos. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es la derivada de cada uno de los términos por separado. ¿Cuál es la derivada de 3x? Bueno, 3x es kx. Ustedes tienen la tabla de derivadas que les hice en el video. La derivada de kx es k. De 3x, 3. Más la derivada del coseno. Bueno, según la tabla, coseno derivado es menos el seno. Entonces la derivada de coseno es menos el seno de x. Lo que me va a terminar quedando, obviamente, f' igual a 3 menos el seno de x. Toma. Y ahí ya tengo la derivada del 2e. ¿Sí? Da esto la derivada. Bien, vamos ahora con otro, ¿eh? Complejo este. 2f. 2f. ¿Qué dice el 2f? Dice que la función es x cubo dividido raíz cúbica de x cuadrado. Bueno. X cúbica dividido raíz cúbica de x cuadrado, dice, a ver. Esperen. ¿Tan raro? Bien, perfecto. Bien, bárbaro, tenemos esa función. Entonces ahora se complica un poquito, ¿no? Porque si uno ve esa función, dice, bueno, dale, voy a derivar y lo que vemos es una división entre dos cosas. Pero ojo, ojo, antes de derivar esto, hay un montón de cosas que podemos hacer. ¿Está? Esta expresión, está claro, me parece, que es horrible esa expresión, x cubo dividido la raíz cúbica de x cuadrado. ¿Vamos a aplicar algunas cosas acá? Sí. Antes de derivar, se pueden aplicar propiedades de potenciación y radicación. Lo primero que voy a hacer, ven que no pongo derivada, no pongo f', pongo f, porque todavía no voy a derivar. Lo que voy a hacer es expresar como una potencia a esta raíz. Entonces, raíz cúbica de x al cuadrado puede ser expresada como x a la 2/3. ¿Está? Recuerden que este número es el que va en el numerador y este número va en el denominador. Esto lo vimos en la práctica 0, en la nivelación. ¿Está? Quizás algunas cosas se le olvidaron porque no es que estamos todo el día aplicando estas propiedades. Pero bueno, es muy importante que lo tengan presente, sí o sí. Bárbaro. Y una vez que hice esto, sigo sin derivar, porque lo que puedo hacer ahora, ven que pongo f, todavía no derivé, lo que puedo hacer ahora es la resta de potencia de la misma base. La base es x y x, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces lo que yo puedo hacer, ¿qué es? Y bueno, restar a los exponentes. 3 menos 2/3. Ajá. Entonces, ¿cuánto me queda? Y tengo que hacer 3 menos 2/3. Puedo hacer el cálculo acá, ¿ven? 3 menos 2/3 me da denominador común 3, dividido 1 es 3, multiplicado por 3 es 9, menos 3 dividido 3 es 1, multiplicado por 2 es 2. 9 menos 2 me da 7 tercios. Ahí estamos hablando. Ahora sí, ¿no? La función es mucho más linda. F de x es x a la 7 tercios. Listo, ya está. Entonces ahora sí puedo derivar. Y esto lo voy a derivar utilizando, obviamente, la tabla de derivación. ¿Y cómo es la derivada de esto? Bueno, esto es x a la n. X a la n. Entonces, hacemos lo que les había puesto antes acá, n por x a la n menos 1. Entonces me quedaría 7 tercios por x a la 7 tercios menos 1. ¿Sí? ¿Y cuánto da esto finalmente? Y bueno, lo podemos hacer así. Esto es 7 tercios de x a la 7 tercios menos 1. Pueden hacer el cálculo, pero ya les digo que da 4 tercios. Si quieren háganlo, da 4 tercios. ¿Está? Yo me quedaría de x a la 4 tercios. Y ahora sí, esta es la derivada. Perfecto. Ahí está la derivada. ¿Sí? Yo estoy yendo rápido porque, bueno, como no es una clase en donde ustedes están ahí en vivo y me van contestando, lo pueden ir pausando. ¿Sí? Si quieren que voy muy rápido, pueden ir pausando en cada paso y van a ver que se súper bien. Pero también así puedo hacer un montón de derivadas. Bueno, ya hicimos el 2D, hicimos el 2E, hicimos el 2F. Ahora voy a seguir. Vamos a hacer ahora el 2. Esperen que voy buscando yo también. El 2. El 2G. 2G. Fácil. Muy fácil es el 2G, ¿eh? Pero bueno, para hacerlo.
5x cuadrado más logaritmo natural de x. Ajá, bueno. F de x es 5x cuadrado más el logaritmo natural de x. Entonces, ¿puedo aplicar alguna regla básica? Ahí sí, obvio, puedo separar en términos. Esto es fundamental. Siempre fíjense si pueden separar en términos. Es clave arrancar diciendo, ¿puedo separar en términos? Si lo pueden hacer, después tienen derivadas más simples. En vez de derivar todo este choclo, simplemente derivo 5x cuadrado, que me va a quedar 5, ven, la constante se mantiene, y la derivada de x cuadrado es 2x. Más la derivada del logaritmo natural, que según la tabla de derivadas es 1 sobre x. O sea que mi derivada en cuestión, lo que yo quería calcular, va a ser 5 por 2, 10x, más 1 sobre x. Ahí tengo a mi derivada del punto 2g. ¿Estamos? Bien. Vamos a seguir, vamos a hacer otro. Esa fue muy fácil. Vamos a hacer otra. Esa fue la G, vamos a hacer la H. La H dice que f de x es x por el seno de x. X, sí, por el seno de x. Esa es la 2H. ¿Está? Bien. Acá me pregunto si puedo aplicar alguna de las reglas básicas, como separar en términos o dejar al margen alguna constante, pero ni siquiera hay una constante y tengo un solo término. No tengo más y menos que me separan a los términos. Tengo uno solo. Entonces ya está, no tengo que aplicar ninguna regla básica. Bueno, dale. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me fijo si esto sale por la tabla de derivadas. Y bueno, esta es x por seno de x, o sea que vemos ahí una multiplicación. ¿Y en la tabla de derivadas hay alguna derivada para la multiplicación? Sí, está la regla de derivación para la multiplicación. Y me dice que la derivada va a ser, ustedes lo tienen ahí, me imagino que después de ver el video teórico de derivadas copiaron la tabla, ¿sí? Lo tienen a mano. Cuando yo tengo una multiplicación entre dos funciones, que en este caso es x y seno de x, la derivada es la siguiente. Derivada de la primera, o sea, derivada de x es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Entonces la derivada del seno es coseno de x. Repito, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y ahí me quedó, ¿sí? Que f' es seno de x más x por coseno de x. Toma, esta es mi función derivada. Esta es la f' que estábamos buscando. Y ahí ya tenemos el 2h también. Perfecto. Perfecto, ya tenemos el 2h. Sigo entonces, vamos a ir ahora con el 2j. El i es muy parecido, lo pueden hacer, hagan ustedes el i, es muy parecido a esto, también tienen que aplicar regla de multiplicación. Me voy a saltear el i, voy a ir con el j. ¿Tá? Vamos a ir con el j. El i, háganlo, háganlo. J. En el j me dicen que mi función es igual a, esperen que veo, 2x más 3 por e a la x. Bueno, dale. Bien, me pregunto, che, ¿puedo usar alguna de las reglas básicas? Y mirá, acá tenés un solo término. Yo no puedo venir y decir que tengo un término acá, otro término ahí. No. Esto está entre paréntesis. Esto es solo un término. Tengo una cosa multiplicándose con otra. O sea, esto en definitiva es igual al i y es igual a este, ¿no? Es una multiplicación. Entonces tengo que hacer la regla de la multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la regla de la multiplicación? Bueno, la derivada va a ser derivada del primero, que la derivada de todo esto es 2x es 2, y la derivada de 3 es 0, o sea que la derivada de todo esto es 2, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero, tal como viene, o sea, sin derivada, multiplicado por el segundo derivado. ¿Y cuál es la derivada de e a la x? Miran la tabla y es e a la x. No me queda e a la x. O sea que mi derivada es esta cosa que me quedó ahí. ¿Qué puedo hacer? Y puedo sacar factor común e a la x, porque está multiplicando los dos. ¿Es necesario que lo haga? No, no es necesario. Pero van a ver, por eso ya lo estoy empezando a hacer,
que en algunos ejercicios se acostumbra cuando después tenemos que buscar las raíces de la derivada. Entonces, no es 100% necesario, pero es una buena idea si podemos, y si nos damos cuenta que hay algún factor común, sacarlo como factor común. Es buena idea, ¿sí? Y me queda por 2 más 2x más 3. Que esto en realidad va entre paréntesis, o sea que debería ser así. Igual, como hay un más, puedo sacar el paréntesis y listo. Me quedaría así. 2 más 2x más 3, o sea, 2x más 5. Lo que hice fue el 2 más el 3 me dio 5. Y ahí tengo a la derivada. O sea, fíjense que yo ya había derivado. Cuando hice esto ya estaba la derivada hecha, ya había derivado perfectamente. Pero a la derivada le pudimos hacer un par de cosas, ¿no? Saqué factor común a la x y bueno, esto lo asocié y me quedó un poco más lindo. Hay muchas funciones que cuando ustedes la derivan pueden hacer un par de cositas extra, ¿sí? Como para poner la expresión un poco más linda, porque piensen que en los parciales a esta expresión después la van a tener que igualar a 0, van a tener que hacer otras cosas. Eso tiene que ver justo con las aplicaciones de la derivada, que si está viendo este video seguramente todavía no vieron esos videos, ¿está? Así que nos limitamos solamente a aprender a derivar. Después vemos qué hacemos con la derivada. Listo. Perfecto, entonces. Ya tenemos el J. Tenemos el J. Bien. ¿Qué pasa con el K? Bueno, el K es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido. No lo voy a hacer, es una multiplicación, es muy parecido. Voy a hacer el L, que también es muy parecido, ¿eh? Pero bueno, para saltearme uno, pero hago el L, ¿sí? Hagan igual el otro, ¿eh? El K, háganlo. Voy a hacer el L. ¿Qué dice el L? El L dice que la función es x cubo menos 3x cuadrado. Ajá. Entre paréntesis, por e a la x más 5. Ajá, bueno, dale. Bueno, acá no tengo más de un término, o sea, no puedo aplicar las reglas básicas, pero tengo una multiplicación entre dos cosas, ¿no? Eso es lo que yo veo, una multiplicación entre dos cosas. Entonces, como no puedo aplicar las reglas básicas, me pregunto si tengo alguna de las derivadas que aparecen en la tabla. Y sí, tengo la derivada de la multiplicación. Y bueno, me pongo a hacer la derivada de la multiplicación. Entonces, f' va a ser el primero derivado, cuando me meto acá adentro, ahora sí tengo que aplicar la regla básica de separar por términos, entonces me va a quedar 3x cuadrado, ¿ven? 3x cuadrado es la derivada de x cubo, según la tabla, menos 3, que me queda ahí porque es una constante, por 2x. El primero derivado, por el segundo tal como viene, más el primero tal como viene, por el segundo derivado. Y el segundo derivado es la derivada de a la x, que es e a la x, más la derivada de 5, que la derivada de 5 es la derivada de una constante, me da 0. O sea que me queda así, directamente. Lo puedo dejar así. Si tienen algún factor común que quieran sacar, fíjense, lo pueden hacer. No estoy viendo uno así rápidamente. No veo un factor común. Quizás x, pero es rebuscársela mucho, así que así está perfecto. A ver, esto que les digo de después sacar factor común, eso no es parte de la derivación. ¿Tá? O sea, no es indispensable. ¿Sí? Ustedes no lo tienen que hacer sí o sí. ¿Tá? Pero van a ver que después en los otros ejercicios conviene. Bien, bárbaro. Vamos a hacer otro. L ya está. Voy con el... Bueno, a ver, fíjense. El M y el N y todos los que vienen son de divisiones. Así que no voy a hacer todos, pero voy a hacer algunos, los que vea más difíciles. Voy a hacer el N primero. N. El M lo pueden hacer, es muy parecido a este que voy a hacer acá. Pero vamos con el N. N me dice que la función es 3x cuadrado más x, 3x cuadrado más x, dividido x cuarta más 3. Bueno, le hago la derivada de la división, ¿no? ¿Y cómo es la derivada de la división? Ya que tengo una división. Bueno, es el de arriba derivado, ¿sí? El del numerador derivado, o sea, la derivada del de arriba, la derivada de este, que es 3 por 2x. Acá obviamente le pueden poner 6, ¿eh? Me quedé ahí. 3 por 2 es 6. ¿Sí? Acá lo mismo, ¿no? Me queda el 3, la derivada de x cuadrado es 2x,
o sea que puedo poner directamente 6x, que sale a ser 3 multiplicado por este 2, que bajó, 6x más 1, ¿ven? Esta es la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Y la derivada del de abajo es la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo, más 0, porque la derivada de 3 es 0. Y ahí me queda, ¿sí? Pero regla de la división es todo esto dividido el de abajo al cuadrado. Y ahí me queda la derivada, ¿sí? Todo esto que tengo acá, entonces, es mi función derivada, es mi f', la que estaba buscando. ¿Está? Buenísimo. Acá podríamos hacer distributivas, no sé, asociar todo, cosa de que me quede un polinomio arriba y un polinomio abajo y después sea más fácil buscar las raíces. Bueno, pero acá en este video estamos tratando de preocuparnos por derivar bien, así que todo lo otro después lo vamos a ir viendo en los otros videos. ¿Está? Bien, bárbaro. M y N muy parecidos, ¿sí? Después tenemos el O. El O es seno dividido coseno. Y ustedes lo pueden hacer. Seno dividido coseno es una división y tienen que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Háganlo ustedes la de seno sobre coseno, cualquier cosa consultan sobre el grupo, en el grupo, pero háganlo, es parecido a esto. Voy a hacer otra que dice el P, el último del punto 2. De hecho ya hice casi todos, ¿sí? Algunas me fui salteando, que son muy fáciles. Cualquier cosa los pueden consultar. Vamos a hacer el P. A ver, P. 3x cuarta más 1 sobre coseno de x. Bueno, acá claramente veo una división, ¿no? Entonces tengo que usar la regla de derivación para la división. ¿Qué dice? Que la derivada va a ser la derivada del de arriba, del numerador, que la derivada del numerador es derivada de esto, que es 3 por 4x al cubo, más la derivada de 1, que es 0, o sea, simplemente me queda esto, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, ¿sí? Me queda así, por el de abajo derivado. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos 0. Bien, y todo esto dividido el de abajo, que es coseno al cuadrado. ¿Está? Aprovecho para decirles algo, ¿sí? Cuando el coseno queda elevado al cuadrado, es lo mismo escribirlo de esta manera. O sea, si ustedes ven esto, significa que el coseno de x está elevado al cuadrado. Y es exactamente lo mismo que ver esto. O sea, el 2 del cuadrado lo podemos poner acá arriba del coseno o arriba de todo. Y da igual, ¿eh? Da igual. Voy a dejarlo acá, pero sepan que si aparece ahí arriba del coseno es lo mismo. Bien. ¿Puedo hacer algunas cositas acá? Y sí, tengo 3 por 4, ¿no? Directamente pongo 3 por 4 es 12. Algo más. Y miren, acá me quedó por menos seno, ¿no? O sea, estoy multiplicando por algo negativo. O sea que este menos, junto con este menos, se me puede hacer más. ¿Ven? Este menos, junto con este menos, se me hace más. Ajá, bárbaro. Y ya está, muchas más cosas ahí no podemos hacer. Queda una expresión horrible, pero bueno. Al fin y al cabo, esta es la derivada. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, me salté varios. Los que me salté son muy fáciles, ¿sí? Los del principio. Hay uno que dice, no sé, 3x a la quinta. El B lo pueden hacer. Otros también, como el Q, es muy fácil, el anterior a este. A ver, es parecido, digamos. El que le sigue, perdón. Y después está el R, que es el último, que dice x cuadrado sobre a la x. También división, o sea, es más de lo mismo, ¿eh? Ya les hice 2 de división, con esto vamos a andar bastante bien. Estos 2 de división. Traten de aplicar lo mismo en los otros que tienen ahí, que son de división, como por ejemplo el R, el Q, el O, el M. ¿Estamos? Bien, bárbaro. Bueno, con esto entonces ya hice la gran mayoría de lo que es el punto 2, fui pasando por distintos tipos de derivadas, hice algunas en donde solamente habría que aplicar las reglas básicas y disparar en términos, algunas donde habíamos aplicado la regla de la multiplicación, otras donde habíamos aplicado la regla de la división, y en el camino fui aplicando, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural, la derivada del seno, derivada del coseno, derivada de una potencia,
derivada de kx, derivada de una constante. Traté de hacer un poco de todo, ¿está? Y hubo uno que hice, que fue el de las raíces, que fue el f. Eso va a aparecer. Eso de las raíces y tener que aplicar propiedades de potenciación y radicación va a aparecer. Entonces, antes de empezar a derivar, fíjense si pueden aplicar algunas cositas, algunas propiedades de potenciación y radicación, para que la expresión quede un poco más linda. Lo pueden derivar de una si quieren, pero la derivada va a ser más compleja, ¿está? Bien, bárbaro. Hasta acá entonces todo lo que tiene que ver con el punto 2, que yo lo llamo al punto 2 derivadas tranquilas. ¿Sí? Ahora me voy a meter con el punto 4, que son derivadas otro nivel. ¿Está? Y este otro nivel es el nivel de las derivadas que generalmente aparece en los parciales. ¿Sí? Hay algo que yo no apliqué acá. Apliqué las reglas básicas, muy bien. Apliqué también la tabla de derivadas, tanto la regla de la multiplicación y la división, que es lo más feo que aparece dentro de la tabla de derivadas, pero no apliqué la regla de la cadena. Así que ahora en el punto 4 lo que va a haber de nuevo es que voy a aplicar regla de la cadena. Justamente eso es lo especial. Y ahora las derivadas van a notar que son un poco más difíciles. Y de hecho es lo más difícil que vamos a ver para derivar. Hay funciones mucho más difíciles para derivar, pero no las vamos a ver en esta materia. ¿Sí? Se ven en análisis matemático y demás. Ahora, si están pensando, ¿qué onda con la cátedra Rosomando? Bueno, en cuanto a las derivadas, la dificultad es más o menos la misma. No se ponen tan creativos con la función que te dan para derivar. Así que con lo que vamos a ver, las van a poder derivar re bien. Bueno, perfecto. Paso al punto 4, que es el otro punto en donde me piden derivadas, ¿ven? En el punto 3 me piden hallar la ecuación de la recta tangente. Bueno, eso ya es aplicaciones de la derivada. Así que, otro video. Paso al 4. Hallar la derivada de la función, me dicen, ¿no? Vamos a hacer varias de acá. Muchas. ¿Sí? Bien. Arranco. A. ¿Sí? Ya en la primera tengo que aplicar regla de la cadena. Ya es otro nivel. Que es lo más difícil de ver, ¿eh? 2x más 3, figura. Pero todo esto a la cuarta. Bueno, para. ¿Puedo aplicar reglas básicas? ¿Puedo separar en términos? Y hay un solo término, o sea, mucho no se puede hacer. Ah, bueno, dale, bárbaro. Esto se resuelve directamente por regla, por tabla de derivadas, tabla de derivación, es una multiplicación, una división. Y no, yo lo veo como una potencia. ¿Sí? Yo lo veo como una potencia, como x a la n, claro. Pero el tema es que no tengo x a la n. Tengo una cosa horrible a la n. ¿Ven? No tengo x a la n, tengo 2x más 3 a la n. O sea, esto es una función compuesta y justamente por eso voy a tener que aplicar la regla de la cadena. Es una función compuesta, me doy cuenta, porque dentro de lo que es una potencia, de algo a la cuarta, dentro de eso tengo una lineal, ¿ven? Tengo otra función adentro. O sea, no tengo x. Tengo otra cosa que no es x. Siempre que tenga otra cosa que no es x, donde debería ir x, eso es aplicar regla de la cadena. Es una función compuesta. Bueno, bárbaro. Entonces tengo una función más grande, ¿no? Que es esa potencia, esa cosa a la cuarta. Y tengo una función más chiquitita que es la función lineal 2x más. Entonces voy a aplicar la regla de la cadena que dice así. La derivada va a ser, según la regla de la cadena, es la derivada de lo más grande, o sea, la derivada de esto, ¿ven? La derivada de esa potencia, que ¿cómo se hace? Y como x a la n, o sea, el 4 lo voy a bajar, y me queda 2x más 3, a la 4 menos 1, o sea, al cubo. Muy bien, ya derivé a la más grande, manteniendo la más chiquitita como estaba. Y ahora voy a multiplicar por la derivada de la más chiquitita, la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de 2x más 3? Ah, bueno, ahí sí, en esa pequeña derivada, puedo aplicar las reglas básicas, puedo separar en términos. Entonces me queda la derivada de 2x, que es 2, y la derivada de 3, que es 0. Entonces me queda esto. Lo puedo pasar así, ¿no? Puedo juntar el 4 con el 2, que se están multiplicando, y me queda 8 por 2x más 3 al cubo. Y ahí tengo la derivada. Buenísimo, perfecto. Ya hicimos el A. Vamos con el B. El B dice raíz cúbica de... Raíz cúbica de... Esperen, que copio. X cuadrado más X.
Es raro esto de estar dando clase en Zoom y que no estén ustedes, ¿eh? Como que los extraño un poco. Ahí consultándome, haciendo algún comentario, un chiste. Es como que estoy dando clase a los fantasmas. Veo a los participantes, aparezco yo solo, nada más. Bueno, vamos con el B. Listo, que es esa función que puse ahí. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Yo veo una función cuadrática, que es esto que está acá, pero el tema es que esa cuadrática a su vez está siendo afectada por una potencia, ¿no? A su vez está siendo afectada por esta raíz cúbica. Yo acabo de decir potencia, y quizás ustedes están pensando, no, pero eso no es una potencia, eso es una raíz, hay una radicación ahí. Bueno, pero la radicación la tenemos que pensar a la hora de derivar como una potencia, ¿sí? Entonces, antes de derivar, fíjense que todavía no voy a poner f', voy a poner f porque todavía no voy a derivar. Voy a expresar esto, pero como una potencia. ¿Y qué es raíz cúbica? O sea, ¿cómo lo puedo expresar como una potencia? Elevado a la 1/3. Ah, y ahora ya me quedó algo más lindo. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que tengo acá. Es una potencia, esa es la función más grande que veo ahí, es como una potencia, de una función que a su vez es cuadrática. O sea, tengo una función compuesta. Aplico regla de la cadena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí voy a poner la derivada, ¿eh? Esto es prima, ahora sí. Voy a derivar a lo más grande, pasando en 1/3 para adelante. Esto es como derivar x a la n. Bajo el 1/3 y me queda x cuadrado más x a la 1/3 menos 1. Y eso es menos 2/3. Si se preguntan de dónde sale este menos 2/3, es 1/3 menos 1. N menos 1, ¿no? Como me dice la fórmula de x a la n derivada, ¿no? Bien, entonces me queda menos 2/3. Perfecto. Listo, ya derivé a la más grande, pero claro, regla de la cadena. A esto lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro. ¿Sí? Entonces yo voy a derivar lo que hay ahí adentro, que la derivada de x cuadrado más x es 2x más 1. Y ahí terminé, pero hay un error, que es un error súper común. Yo estoy derivando esto, y esto tiene dos términos. Entonces, esto es la derivada de esta función chiquitita. Bueno, yo tengo que multiplicar por toda la derivada. Si yo lo dejo así, sin paréntesis, tengo que todo esto está multiplicado por 2x, y eso es mentira, tiene que estar multiplicado por 2x más 1. Entonces, el error más común ahí es olvidarse el paréntesis. ¿Está? Clave eso, porque se olvidan el paréntesis y ya es otra cosa, ¿eh? Entonces, clave el paréntesis ahí. Esa sería mi función derivada. Después, si quieren, pueden pasar esto a una expresión de raíz, el exponente negativo hace que se invierta la base. Bueno, eso ya más de potenciación, práctica cero, pero la derivada digamos que ya está. ¿Estamos? Bien, entonces ya tenemos el A y el B, que en definitiva eran muy parecidos, solo que el B al principio estaba escrito de una manera un poquito peor, como que tenía la raíz y lo tuve que pasar a la potencia y después derivar. Ese fue el tema. Bueno, ya está entonces el 4A y el 4B. Vamos con el, a ver, 4C es igual al 4A y 4B. El C tiene la misma onda, se hace igual, ¿sí? Solo que ahí cuando tengan que derivar 2 dividido de x, van a tener que hacer como una pequeña regla de la división, es muy fácil, ¿sí? O si no, lo que pueden hacer es agarrar al 2 y lo dejan como constante y derivan 1 sobre x. Lo pueden hacer, cualquier cosa consúltenlo. O sea que A, B y el C lo pueden hacer porque es muy parecido a él. Voy con el D. ¿Sí? Voy con el D. 4D. El 4D dice que la función es seno de 3x. A ver, todo lo que yo no hice no es para que ustedes no lo hagan. O sea, ustedes tienen que hacer toda la vida porque, a ver, a derivar se aprende practicando, haciendo una atrás de otra. Pero no lo hice porque, claro, si yo me pongo a hacer absolutamente todo, voy a estar 4 horas resolviendo todo. ¿Sí? No lo hice porque es igual a la B. Son iguales. Así que también se los dejo como para que lo hagan. D. Seno de 3x. Bueno, acá no puedo aplicar ninguna regla básica, pero sí me doy cuenta que tengo una función seno, y acá dentro donde debería ir x, no tengo x, tengo una función lineal. Entonces, esto es compuesto, ¿sí? ¿Cómo se hace la derivada? Y bueno, tengo que aplicar regla de la cadena, como venimos haciendo para las funciones compuestas. Entonces, la derivada de la función más grande, la derivada del seno de algo, es coseno de ese mismo algo, multiplicado por la derivada de la función que tengo ahí, la derivada de 3x es 3. O sea que puedo decir que la derivada de esta función es 3,
este 3 lo pongo acá adelante por coseno de 3 por x. ¿Es indispensable poner el 3 adelante? No, es lo mismo. Yo lo hago para que quede más presentable, más lindo. ¿Ah? Nada más. Bien, ya estamos con el D. A ver, sigo, ¿eh? Vamos con otro. A, B y D, ya está. El C quedó para que lo hagan. Bien, vamos con el E. Acá aparece lo que les decía antes. Vamos con el E. Miren, coseno cuadrado de X. ¿Vieron que les dije que cuando el cuadrado estaba ahí? Por algo se los dije, Cuando el cuadrado estaba ahí, es lo mismo que pensar que en realidad todo el coseno está elevado al cuadrado. ¿Es lo mismo? Bueno, dale, voy a escribirlo así entonces. Es como pensar que todo esto está al cuadrado. Es lo mismo, es lo mismo. Todavía no derivé, sino que lo expresé de otra manera. Bien, como para ver más clara la situación, a ver qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, ahí yo veo que no puedo aplicar reglas básicas porque no hay ningún término, o sea, no tengo distintos términos, sino que hay uno solo. Pero me doy cuenta que esto es una función compuesta. Al principio seguro cuesta esto de identificar que es una función compuesta. Es práctica, ¿sí? Veo que hay algo al cuadrado, o sea, veo que hay una potencia, pero dentro de esa potencia no hay x, sino que hay un coseno, una función trigonométrica. ¿Ven? Tengo una función dentro de una cuadrática, o sea, una trigonométrica dentro de una cuadrática. Entonces, regla de la cadena. Ahora sí, derivo, f'. Entonces es la derivada de lo más grande, o sea, la derivada de algo a la n. ¿Cuánto es la derivada de algo a la n? Y bueno, baja n, que es 2, por ese algo, y este algo me queda elevado a la 2 menos 1. Y 2 menos 1 es justamente 1. O sea que ya está. Multiplicado por la derivada del coseno, que ya sabemos que es menos el seno. Entonces, como para acomodarlo un poquito más, puedo poner. Como estoy multiplicando por algo negativo, me queda todo negativo, menos 2 por el coseno de x por el seno de x. Y ahí ya está. Ahí tengo mi función derivada. Eso es lo raro, que no puedo preguntar, ¿hay alguna duda? Es como que me sale, como que me sale automático. ¿Alguna duda de esto? Pero bueno, no está. Bien, perfecto. El E ya estamos. Vamos ahora con el F. Estoy haciendo casi todo. ¿Sí? Vamos con el F. Vamos con el F. El F dice, logaritmo natural de 3x cuadrado más 1. La función es logaritmo natural de 3x cuadrado más 1. De nuevo, la misma historia. Tengo una función compuesta, porque yo puedo ver que hay una función logarítmica, pero dentro no hay x, sino que dentro hay otra cosa que no es x. Entonces ya con que acá dentro del argumento tenga otra cosa que no sea x, ya está, esto es compuesto. ¿Sí? Entonces para hacer la derivada tengo que hacer que f' derivada del logaritmo natural. Bueno, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre su argumento, 1 sobre 3x cuadrado más 1. Multiplicado ahora por la derivada del argumento, que es 3 por 2x más la derivada de 1, que es 0. Si la derivada de este segundo término no es 0, tengan en cuenta que deberían poner un paréntesis. Pero bueno, es 0, así que me queda así. Esto lo puedo escribir así. 3 por 2 es 6x, entonces me queda 6x multiplicado por 1, 6x. Dividido 3x cuadrado más 1, Y ahí me quedó un poco más lindo. Lo acomodé un poquito, pero acá yo ya había derivado perfecto, Solo que lo acomodé un poquito, esto lo puse acá arriba, ¿sí? Y 3 por 2 es 6. Ya está el F, entonces. ¿Sí? Vamos ahora con otro. Vamos a seguir. Entonces, una derivada atrás de otra. Vamos con el G, que es bastante horrible. Y vamos con el G. La función en G me dicen que es raíz de. Esperen, raíz de 5x más seno de x. Y acá la misma historia, la misma historia. Tengo una raíz, bueno, la raíz vamos a pensarla como potencia. Entonces, antes de derivar, vamos a escribir esto como una potencia. ¿Sí? Si yo tengo una raíz cuadrada, esto es lo mismo que elevarlo a la unidad.
Y ahora sí, estamos hablando porque ahora veo claramente que hay una potencia de quién. Y de una función horrible. Una función horrible. ¿Está? Bien, bárbaro. Entonces puedo derivarla. Y sí, para derivarla tengo que hacer la derivada de la potencia, o sea, la derivada de algo a la 1 medio, y eso es 1 medio por 5x más seno de x elevado a la 1 medio menos 1, ¿ven? 1 medio menos 1 me queda, a la n menos 1. ¿Y cuánto es 1 medio menos 1? Y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Ajá. Multiplicado ahora por la derivada de lo de adentro. O sea, multiplicado por la derivada de 5x, que es 5, más la derivada del seno, que es coseno, ¿ven? Entonces, clave este paréntesis, porque si yo no lo pongo al paréntesis, me queda todo esto multiplicado solamente por 5. Y es mentira eso, yo no quiero que se multiplique solo por 5. Quiero que se multiplique por 5 más el coseno de x. ¿Está? Bien, acá voy a hacer una cosita que generalmente no les gusta mucho. Ya está derivado, ¿eh? Esto está perfectamente derivado, pero lo voy a acomodar un poco porque, bueno, yo no sé si a esta derivada después la tengo que igualar a 0, tengo que hacer cosas. Poner en un ejercicio de parcial tenemos que hacer cosas con esta derivada. Me lo voy a acomodar un poco, ¿sí? Me va a quedar f' de x es igual a, me queda 1 medio, y después tengo esto a la menos 1 medio, o sea, a la menos es como tener 1 sobre 5x más seno de x a la 1 medio, ¿eh? Por 5 más coseno de x. Entonces me queda 1 por esto, o sea, esto. Está 1 por esta expresión me da esa expresión. Entonces, en el único numerador voy a poner esto, como si fuera un único numerador. ¿Me siguen? 5. Pregunto, ¿me siguen? Y no hay nadie escuchando, o sea, parezco un loco, pero bueno, ¿está? Ustedes me entienden, ¿sí? Es piloto automático. Bien, ¿ven? Puse esto como único numerador, porque estaba multiplicado por 1 y por 1. Y en el denominador, ¿qué me queda? 2 multiplicado por esto. Y esto elevado a la 1 medio, ¿qué es elevar a la 1 medio? Y elevar a la 1 medio, ahora vuelvo a hacer lo contrario, elevar a 1 medio es la raíz, ¿no? O sea, acá la raíz la había expresado como elevada a 1 medio y acá vuelvo a hacer lo contrario. El 1 medio lo expreso como raíz. Y ven, ahí me quedó quizás un poquito mejor, ¿no? Quizás si tengo que igualar esto a 0 me resulta más fácil resolverlo que si tengo que igualar esta cosa horrible a 0. ¿Está? Esta sería la derivada. Este también era la derivada, ¿eh? Estaba perfectamente derivado, solo que hice un par de cositas, acomodé la expresión para que me quede. Bueno, bárbaro. El G, entonces, ya está hecho. Lo bueno de que esté solo en esta reunión es que puedo grabar infinitamente, no se corta cada 40 minutos, así que eso es buenísimo. Voy a seguir. Hice el G. Vamos ahora con el H. Tiene más o menos la misma onda, ¿eh? Ahora lo van a ver. En el H me dice que la función es, a ver, raíz cuadrada de 2x menos 3 a la 7. Bueno, antes de ponerme a derivar de nuevo, como tengo una raíz y la voy a expresar como una potencia. Entonces me va a quedar, sin derivar, todavía no derive, me va a quedar que 12x menos 3 a la 7 está elevado a la, y raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio. Bueno, bárbaro. ¿Y qué me quedó acá? Y me quedó potencia de potencia. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, pará. Antes de derivar, todavía no voy a derivar, ya que me quedó potencia de potencia. ¿Y qué hago con dos exponentes cuando tengo potencia de potencia? Se multiplicaba. Entonces, 7 por 1 medio es 7 medio. Ahí estamos hablando. ¿Ven? A partir de esta cosa horrible, que teníamos acá, llegué acá. Pasando por este intermedio, ¿no? Bien, y ahora estamos para derivar. Y sí, ahora me gusta más. A ver, ¿qué tenemos que aplicar acá? Y yo tengo una función lineal dentro de una potencia, o sea, función compuesta. Tengo que aplicar regla de la cadena. O sea que la derivada va a ser la derivada de la función más grande, que es algo a la n, baja ln, me queda 7 medios, por 2x menos 3, a las 7 medios menos 1, ¿ven? A las 7 medios menos 1. ¿Cuánto da 7 medios menos 1? 7 medios menos 1, ya les digo, da 5 medios. Ajá. Multiplicado por la derivada de 2x menos 3, que es la derivada de 2x,
menos la derivada de 3, que es 0. Entonces todo por 2. ¿Y qué puedo hacer si me quedó ese 2 ahí? Y mirá, me quedó un 2 multiplicando y un 2 dividiendo. Ah, entonces los simplificamos. Finalmente escribo la derivada de una manera más linda. Me queda que es 7 por 2x menos 3 a la 5 medios. Y ahí tengo la derivada. Bien, perfecto. Entonces el h, ya estamos. Vamos con otro, ¿sí? Acá les estoy haciendo casi todos, ¿sí? Porque todos son bastante conflictivos y es normal que aparezca algo así en los parciales. Bien, el h entonces ya está. Vamos con el i. En el i me dan una función que es e elevado a la x cuadrado más x. Bueno, acá no tengo que hacer nada antes de empezar a derivar. Ya me doy cuenta que tengo una exponencial, ¿ven? Que hay una función exponencial, pero el tema es que esto no es e a la x, es e a la otra cosa. Entonces, esa otra cosa me dice que tengo una función compuesta, ¿ven? Si el exponente hubiese sido x, bueno, es la derivada de e a la x, que ya sabemos que es e a la x, sale por tabla, es inmediata. Pero acá no tengo e a la x, tengo e a la x cuadrado más e, bueno, está bien, compuesta. Entonces, regla de la cadena. La derivada va a ser la derivada de e a la algo, que es e a la algo, multiplicado por la derivada de esa función chiquitita que tengo ahí, de este exponente. O sea, multiplicado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y la derivada de x es 1. Ahí me quedó. Perfecto. Esta es la derivada, me encantó, ¿eh? Si no me equivoco, creo que en el video teórico en el que les expliqué cómo derivar, les expliqué las reglas, la tabla de derivadas, hice una así, me parece, ¿no? Hice una así. Bien, este fue el I. Voy con el J ahora. En el J tenemos esta función, que es coseno de seno de X. Coseno de seno de X. Bueno, esto es muy obvio, tengo una función compuesta, porque tengo un coseno, pero acá adentro, donde debería decir x, que tengo otra función trigonométrica, seno. O sea que identifico claramente que hay una función dentro de otra, o sea, regla de la cadena, porque es una función compuesta. Entonces, derivada de la más grande. ¿Cuál es la derivada de la más grande? La derivada del coseno. Y miro la tabla, la derivada del coseno es menos seno. Entonces pongo menos seno de quién? Y de lo que tengo ahí. Lo que tengo ahí, adentro del paréntesis, permanece igual. Ajá, bárbaro. Y ahora, multiplicado por la derivada de la función chiquitita. La derivada del seno es coseno de x. Bueno, ahí me quedo. Pero bueno, ahí me quedo la derivada. Esa es la derivada. ¿Está? No es tan común que le pongan esto en un parcial. ¿Eh? No es tan común que le pongan una función como esta. Pero bueno, viene bien para practicar regla de la cadena. J, entonces, ya está. Ah, bueno, ahora sí llegó uno que me interesa. ¿Eh? Vamos con el K. Este ya se nota a otro nivel. Presten mucha atención a este que voy a hacer. ¿Eh? Acá se nota a otro nivel. ¿Sí? Se nota que me la quisieron complicar y vieron a ver si hacíamos algún error. ¿Sí? Parece que lo están haciendo a propósito. A ver, K. K dice así, fíjense, el K dice que mi función es e a la x por el seno de x. Bien. ¿Puedo usar las reglas básicas? ¿Puedo separar en términos? No, hace rato que no estamos pudiendo hacer eso, porque medio que la complicación está en que me dan una función horrible, ¿no? Bien, ¿y esa función cómo es? Y es una función compuesta, porque yo veo que hay e elevado a alguna cosa, pero esa alguna cosa no es x, sino que es alguna función horrible. O sea que hay dos funciones. Sí, pero ojo, porque esa función horrible es una multiplicación de dos funciones, que es x y seno. Bueno, pero no importa. Después vemos qué onda lo que hay ahí adentro. Voy a hacer la regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena me dice que la derivada es la derivada de e a la algo, que es e a la algo. Esta parte es muy fácil. ¿Multiplicado por quién? Y multiplicado por la derivada de algo. Ah, o sea que ahora tengo que multiplicar por la derivada de x por seno de x. Pero para multiplicar por la derivada de x por seno de x, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que aplicar la regla de la multiplicación. Entonces me va a quedar multiplicado por un gran paréntesis, voy a poner. ¿Sí? Regla de la multiplicación para esta pequeña derivada.
Entonces me queda derivada del primero, o sea, la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Ven? Ahí me quedó. Perfecto. Esto entonces es la derivada. Ya derivé. Perfecto. ¿Qué tenía de difícil esto? Y que mientras yo estoy aplicando la regla de la cadena, me surge otro problema. Mientras aplico la regla de la cadena, que es muy fácil, ya me parece que le está quedando muy claro, que es derivar a e a la algo, la función más grande, manteniendo esto como está, multiplicado por la derivada de la más chica. Cuando voy a hacer la derivada de esta cosa más chica, me surge un problema y es que esa cosa más chica en sí es una multiplicación de funciones. Entonces, tengo que usar cuál de las reglas de la tabla, cuál de las derivadas de la tabla y la de la multiplicación. Entonces, el problema fue que tuve que usar una de la multiplicación dentro de la estructura grande de la regla de la cadena. O sea, lo más importante es que estoy aplicando la regla de la cadena. Quizás dentro de las pequeñas derivadas que hago de la regla de la cadena, y tengo que usar la división, la multiplicación o alguna de las que aparecen en la tabla de derivadas. Pero ahí ya está. ¿Cuál era ese que hicimos? El K. Perfecto, ya está el K. Bien, bien ahí. Voy a ir con el F. Voy a ir con el F. Otro nivel también, el F. No, F no, perdón. ¿Cuál es la que sigue? L. No, no es que no me sé el abecedario, es que me dé de arriba, ojo, ojo. L, ¿sí? Bien. En L tenemos una función que es logaritmo natural de e a la menos x cuadrado más x. E a la menos x cuadrado más x. Bueno, dale, bárbaro. Eso es lo que yo tengo ahí. Bueno, ya no quedan tantas, ¿eh? Estoy haciendo un montón. Bien, entonces, ¿qué tipo de función tengo ahí? Y yo veo una función compuesta. ¿Por qué? Y porque veo el logaritmo natural de algo, si hay una función logarítmica, pero dentro de ese argumento, a su vez, tengo una función horrible. ¿Sí? Dentro de ese argumento, a su vez, tengo una función horrible. Eso es lo que yo puedo ver. Y quizás ya se están dando cuenta que mismo dentro de esa función horrible que tengo otra regla de la cadena que aplicar, pero para. Me ordeno en grandes rasgos, tengo logaritmo natural de algo y dentro tengo ese algo que es horrible. Cuando tengo que derivar esto de acá adentro, bueno, después veo qué problema surge, ¿sí? Pero por lo menos, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a hacer la regla de la cadena. La derivada va a ser, derivada del logaritmo natural de algo es 1 sobre ese mismo algo. Bueno, por la derivada de ese algo de ahí. Bueno, ¿la derivada de esto? Sí, la derivada de eso. Bueno, entonces voy a poner por, esperen, voy a ponerlo así, por la derivada de este algo. ¿Y cómo es la derivada de eso? Y bueno, mirá, acá tengo dos términos, ¿no? Tengo un término, dos términos. O sea que puedo aplicar la regla básica de separar en términos a la hora de hacer esa pequeña derivada de arriba. Ah, sí, está muy bien eso. Entonces me va a quedar la derivada de e a la menos x cuadrado, la derivada de e a la menos x cuadrado, ahora la voy a hacer, más la derivada de x. Y la derivada de x yo ya sé que cuánto vale. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. Así que ya que estoy, puse ahí la derivada de x. Che, ¿por qué no hice la derivada de esta de una? Bueno, porque es un poquito difícil, ¿sí? Lo voy a hacer acá como un cálculo auxiliar. Yo tengo que mi función esta de acá, que es la que tengo que poner acá, es e a la menos x cuadrada. Y esta pequeñita función que yo tengo que derivar y poner acá, en sí, es una función compuesta. Porque es e a la algo y ese algo es menos x cuadrada. O sea que esta derivada que yo tengo que hacer es una derivada en la cual también tengo que aplicar la regla de la cadena. Es como una regla de la cadena dentro de una regla de la cadena más grande. Pero si lo hacemos ordenadamente, no es problema. No es grave. A ver, la regla de la cadena grande era la derivada del logaritmo natural, que es esto multiplicado por la derivada de esto, que es el corchete. Ahora, cuando me quiero meter acá adentro y hacer la derivada de esto, o tengo otra regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y la derivada de e, que es e a ese exponente, e a la menos x cuadrado, multiplicado por la derivada de menos x cuadrado, o sea, multiplicado por menos 2x. ¿Ven? Menos 2x. Y ahora sí estamos hablando, me quedó la derivada. Ya derivé. Pero igual lo voy a acomodar un poquito mejor. Me va a quedar 1 multiplicado por todo este choclo. Entonces me queda e a la menos x cuadrado
por menos 2x más 1, todo dividido e a la menos x cuadrado más x. Y ahí me quedó la derivada, ¿ven? Ya está el L, ¿sí? El L ya quedó derivado. Yo sé que estoy yendo más rápido de lo normal, pero bueno, ustedes vayan pausando ahí, no hay problema. ¿Está? Bien, L. L ya está. Bueno, a ver, voy con el M. Sí, bueno, vamos a hacer todas, ¿no? Después si surge alguna que es muy parecida, no importa. Está bien, se las dejo para que la hagan, pero por el momento estoy haciendo casi todas. La única que no hice fue la C. Bien, M, dice, logaritmo natural de... Logaritmo natural de quién, a ver, ¿de quién? De 3x más 1 dividido 2x. Bueno, esa función horrible. A grandes rasgos, ¿qué veo? Y yo veo un logaritmo natural de algo. Ah, bueno, o sea que hay una función que es logaritmo. ¿Sí? Y dentro del argumento que veo, ¿veo x? No, veo una función que es racional. Ah, o sea que tengo una función dentro de otra. Que tengo que aplicar regla de radio. Entonces la derivada va a ser. Derivada del logaritmo natural de algo, 1 sobre ese algo. ¿Ven? 1 sobre este algo, ¿sí? Muy bien. Por la derivada de este algo. ¿Y cómo es la derivada de este algo? Bueno, pará. La derivada de ese algo la voy a tener que hacer según qué regla. Y ese algo es una división entre dos cosas. Entonces lo tengo que hacer aplicando la regla de derivación, ¿para qué? Para la división. Entonces, ¿cómo es la regla de derivación para la división? La derivada del de arriba, que la derivada de 3x más 1 es simplemente 3, porque la de 1 es 0. Me queda 3, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, que es 2. Todo esto dividido el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿ven? Me quedó un choclo horrible. La verdad es que es muy feo. Bueno, pero puedo hacer un par de cosas. A ver, la derivada, ya derivé, ya quedó derivada, pero la derivada va a ser 1 dividido esto, o sea, dividir por esta fracción, es como multiplicar por su inverso, o sea, me queda el 2x que está dividiendo en el denominador, este 2x, es como que lo puedo poner acá, ¿no? Porque dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su inverso. Entonces me queda 2x dividido 3x más 1. Por 3 por 2x es 6x, menos, acá me queda también 6x, más 2. ¿Ven? O sea, hice una distributiva con este 2, nada más. ¿Sí? Bien, todo esto igual entre corchetes, ¿no? Dividido 2x al cuadrado. Y algo que yo ya puedo hacer, ¿sí? Es, como tengo 2x acá y 2x acá dos veces al cuadrado, lo simplifico. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué me queda? Y acá me queda 1, y acá me queda 2x. Entonces vamos a seguir escribiendo la derivada mejor, porque acá ya estaba perfectamente derivado, ahora solamente estoy acomodando la expresión. Me va a quedar 1 por esto, es eso directamente. ¿Qué me queda? 6x menos 6x más 2, todo dividido, 3x más 1 por 2x. Bueno, dale, pero puedo hacer más cosas ahí. El menos delante del paréntesis hace que cuando yo saque el paréntesis le cambie el signo a todo. O sea que esto que era positivo ahora me quedó negativo. Y este que era positivo ahora me quedó negativo. Pero 6x menos 6x me da 0, ¿no? O sea que me queda simplemente menos 2, este menos 2, dividido 3x más 1 por 2x. Y lo que puedo hacer ahí también, o sea, puedo seguir haciendo cosas, es simplificar el 2 con el 2. O sea que en última instancia, después de hacer todas estas pequeñas transformaciones, me queda que menos 1 sobre 3x más 1 multiplicado por x es la derivada. Y es más, si tienen ganas, yo ya no tengo más pizarrón, ¿sí? Pero si tienen ganas, hasta podrían hacer la distributiva entre x
y 3x más 1, quedándome 3x cuadrado más x. ¿Ven? Pero fíjense cómo a partir de esta cosa horrible, esta basura, llegamos a esto que es algo mucho más agradable. Si yo tengo que calcular después las raíces de la derivada, o tengo que hacer algo con la derivada, y yo prefiero trabajar con esto antes que trabajar con esto. Entonces, una vez que derivamos, a las funciones le podemos hacer determinadas cosas, que es aplicando propiedades básicas que ya conocemos, que vimos en la materia, principalmente cosas que vimos en la unidad 0, ¿sí? Para llegar a algo más simple que me permita trabajar mejor con esto. Es mejor hacer cálculos con esto antes que con esto. ¿Está? Bien, perfecto. ¿Ven cómo las derivadas de a poquito se van complicando? Igual ya llegamos al nivel máximo, ¿sí? Ya más difícil que esto no les van a poner. ¿Ah? Bien, este fue el M. Quedan 5, ¿sí? Bueno, el N, voy a hacerlo, voy a hacer el N porque es difícil. Voy a hacer el N porque es difícil. El N es así. La función es... Esperen que estoy viendo algo de la reunión, porque yo estoy muy metido, miren si no estaba grabando. No, está todo grabado, esto, perfecto. N es, la función es x más 1 dividido 3x multiplicado por e a la menos 2x. Bueno, acá se pueden hacer distintas cosas. Se pueden hacer distintas cosas. ¿Sí? Es un poquito controversial este ejercicio. Yo lo que puedo hacer ahí es directamente decir, bueno, pará, yo veo una multiplicación entre dos cosas, ¿no? Veo una multiplicación y puedo decir esto multiplicado por esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? La regla de la multiplicación, que es la derivada de esto por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de esto. Y quizás todo eso es horrible, ¿no? Porque dentro de esta derivada voy a tener la regla de la división, o sea, un choclo dentro de otro choclo. No me gusta mucho. Entonces, antes de ponerme a derivar, voy a hacer un pequeño cambio. Pero, a ver, lamentablemente, estas cosas que a mí se me están ocurriendo, se les van a tener que ocurrir a ustedes cuando hagan la derivada. Entonces, hay que afinar un poquito el ojo y hay que tratar de hacer un montón de derivadas, porque practicar las derivadas no es solamente para fijar la tabla de derivadas y que nos quede grabada en la mente. No, es para tener un criterio. ¿Y para qué me conviene tener? Una multiplicación de dos cosas horribles que de por sí son horribles y voy a tener que hacer la multiplicación y después la regla de la división. O quizá me convenga modificar un poquito esto para que me quede un poco más lindo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Justamente eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Igual me va a quedar una derivada horrible. A ver, antes de derivar, voy a decir que esto es x más 1 dividido 3x y e a la 2 a la menos 2x es lo mismo que decir e a la 2x, pero en el denominador, ¿ven? En el denominador. Ese menos que aparece en el exponente me permite invertirlo. Me permite ponerlo en el denominador. Entonces, bueno, esto sigue siendo horrible para derivar, pero por lo menos, ahora tengo una sola fracción. No es que tengo una fracción multiplicado por otro factor. No, tengo una fracción, numerador, denominador. Entonces ahora elijo hacer ¿qué cosa? Y la regla de la división. Entonces me va a quedar que la derivada es regla de la división, derivada del de arriba, que la derivada de x más 1 es simplemente 1, porque la derivada de x es 1 y la de 1 es 0, o sea, 1, por el de abajo sin derivar, menos el que está acá arriba, por el de abajo derivado. Y ahí viene el problema. ¿Sí? Por el de abajo derivado. Pero, ¿cómo es la derivada de este de abajo? O sea, acá, en este, vamos a poner, en este corchete que tengo que poner acá, mi objetivo es poner la derivada de esto. Pero la derivada de esto es la derivada de una multiplicación. Entonces, yo estoy haciendo la derivada de la división, pero en el medio tengo una multiplicación. Entonces, me va a quedar la derivada del primero, que es 3, por el segundo sin derivar, ¿sí? Más 3x por el segundo derivado. Y ahora tengo que hacer acá, la derivada de e a la 2x. ¿Ven? E a la 2x derivado tengo que poner acá. Pero e a la 2x es una función compuesta. Es e a la 2x, una exponencial, y dentro hay una lineal. O sea que es la derivada de e a la 2x, que es e a la 2x,
multiplicado por la derivada de 2x. O sea, tengo que hacer como una mini regla de la cadena dentro de esta derivada que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, la derivada de 2x es 2. Y ahí me quedo, ¿ven? Hice la derivada de la multiplicación de esta multiplicación. Entonces, derivada del primero, 3. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. La derivada de a la 2x es e a la 2x por 2. Incluso puedo agarrar este 2 y multiplicarlo con 3 y me queda 6. ¿Ven? El 2 que estaba acá, lo multipliqué con el 3, me quedó un 6. Ahí me quedó mejor. ¿Y listo? No, todavía no. Porque yo estaba haciendo una división. Es la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, por el de abajo derivado, que fue todo lo que hice ahí. Y todo esto tiene que estar dividido el de abajo al cuadrado. ¿Les gusta esta expresión, esta derivada? A mí tampoco. ¿Está? Bien. Pero ya sabemos derivar. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Y no sé, quizás después a esto haya que igualarlo a 0, pero es problema para ustedes en el futuro. ¿Sí? Todavía no. Nuestro objetivo es aprender a derivar en este video. Me parece que ya estamos llegando al final, porque nos quedan, creo que 4 más. Sí, nos quedan 4 derivadas más. Y esto está bastante bien. ¿Está? Bueno, bárbaro, sigo. Vamos a hacer las otras que quedan. Después, como ya les dije, va a venir el video en donde yo les voy a explicar cómo es toda la teoría detrás de la derivada, o sea, las aplicaciones, que la recta tangente, que máximos y mínimos, ¿está? Pero eso después. Primero hay que aprender a derivar y después las aplicaciones. Bien, vamos con el O. Bueno, el O es bastante parecido, no, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer el O. Vamos a hacer el O. El O dice que f de x es logaritmo natural al cuadrado. Fíjense que acá va a pasar lo mismo, que pasaba con el coseno. 5x cuadrado más 1. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿qué tengo acá? Y este cuadrado es como decir que todo esto está elevado al cuadrado. ¿Ven? O sea, el 2 que tenía acá es como decir que todo está elevado al cuadrado. Ah, o sea que lo que hay acá es algo al cuadrado, o sea, una potencia. Dentro de esa potencia hay un logaritmo. Y dentro de ese logaritmo hay una cuadrática. O sea que hay 3 grandes funciones. ¿Sí? La derivada, ¿cómo va a ser? Y la derivada de la función más grande, que es 2 por el logaritmo natural de 5x cuadrado más 1, ¿ven? El 2 baja acá y todo el otro queda como está, multiplicado por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre este argumento que tengo ahí, multiplicado por la derivada de este argumento que tengo ahí, que es la derivada de 5x cuadrado, que es 10x, o sea, baja el 2 y 5 por 2 es 10x, y la derivada de 1 es 0. O sea que ahí me queda la derivada. Puedo hacer una serie de cosas igual, ¿no? Puedo decir que la derivada es, a ver, asociando todos los numeradores me queda 2 por 10, 20. 20x. Por el logaritmo natural de 5x cuadrado más 1. Y todo esto dividido en este denominador, porque acá todos los denominadores son 1. Me queda 5x cuadrado más 1. Y esta es la derivada. Repito por las dudas. ¿Sí? Lo que hice fue juntar todos los numeradores, ¿ven? El 2 con el logaritmo natural de esto, con el 1, con 10x. Hice 2 por 10, 20. Esta x la puse acá adelante. Logaritmo natural de esto, logaritmo natural de eso. Dividido, el único denominador que había, distinto de 1, que es 0. Y ya está. Esta es mi derivada. Ah, bueno, bárbaro. Listo. Perfecto. Vamos con otro. ¿Cuál era ese? El O. Bueno, el P es igual a este. Lo voy a hacer igual, pero es idéntico, idéntico. ¿Sí? El P es así. F de x igual a seno cuadrado de x cubo más x. ¿Sí? Seno cuadrado de x cubo más x. Seno cuadrado, ¿no? ¿Dice? Sí, seno cuadrado. Bueno, lo primero que voy a escribir, ¿sí? Antes de ponerme a hacer las derivadas, es
el seno, pero como si todo estuviera al cuadrado, ¿no? Porque yo ya les dije que cuando el cuadrado aparece acá, es lo mismo que aparezca acá. Entonces, ¿qué tengo acá? Y mirá, tengo algo al cuadrado, o sea, una potencia. Dentro de esa potencia tengo una trigonométrica. Y dentro de esa trigonométrica tengo una polinómica de grado 3. O sea, hay tres funciones. ¿Sí? Es una función recontra compuesta. ¿Sí? Bien, entonces me queda que la derivada es regla de la cadena. Derivada de lo más grande, o sea, derivada de algo al cuadrado, que la derivada de algo al cuadrado es el 2 baja, y me queda ese mismo algo, elevado a qué, y me va a quedar elevado a 2 menos 1, que es 1, en definitiva, multiplicado por la derivada del seno, ahora que es la función que sigue en orden de importancia, la derivada del seno es coseno de mi argumento, multiplicado por la derivada de la última función chiquitita que me queda, que es x cubo más x. ¿Cuál es el error más común? Poner que la derivada de esto es 3x cuadrado más 1. Eso es verdad. Pero el error común, ¿cuál es? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal acá? Y que no puse el paréntesis, porque es multiplicado por la derivada de todo esto. Entonces, si no pongo el paréntesis, se multiplica todo esto con 3x cuadrado. Y yo quiero que se multiplique con todo esto. ¿Tá? Así que pongan el paréntesis ahí. Y este choclo horrible que me quedó es la derivada. ¿Puedo hacer algo ahí? Sí, no sé, podría distribuir el 2, pero no, acá no puedo hacer mucho. La verdad que está perfecto. ¿Está? Este era el P. Bueno, muy bien. Y después tenemos el Q y el R. El R es bastante fácil. Sí, el R lo pueden hacer ustedes. El Q voy a hacer. Y es el último. Ya está. O sea, un montón. Vamos a hacer el Q. 4Q y listo. Si les sirvió este video, ¿sí? Después pongan ahí en el grupo, che, Tomás, la verdad me sirvió un montón esto que vos hiciste, de hacer las derivadas, porque como que entendí cómo derivar. Si no les sirvió, bueno, también díganmelo. Espero que les sirva. Espero. Bien, vamos con el último. El último, el Q, porque el R les dije que lo hagan ustedes. El Q dice e a la x cuadrado por el logaritmo natural de 3 sobre x. Ajá, a ver. E a la x cuadrado por el logaritmo natural de 3 sobre x. ¿Esto dice? Sí, eso dice. Bueno, bárbaro. ¿Qué es lo que veo a grandes rasgos ahí, en esa función? Yo veo una multiplicación entre dos cosas. Entonces tengo que aplicar la regla de la multiplicación. Bueno, dale. Entonces la derivada va a ser regla de la multiplicación, ¿eh? Derivada del primero. ¿Cómo es la derivada del primero? Ah, bueno, pará. Ya empezamos con problemas, porque la derivada del primero es una función compuesta. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada del primero? Y e a la x cuadrado, que es la derivada de e a la algo, multiplicado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. O sea que esto es la derivada del primero. Sí, porque apliqué regla de la cadena. Derivada de e a la algo, que sea la algo, multiplicado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Bien. Por el segundo sin derivar. Bien. Más, porque la regla de la multiplicación, el primero tal como viene, por la derivada de este, la derivada del segundo. Y acá hay un tema, porque la derivada del segundo también corresponde ¿a qué? Y a una función compuesta. No me queda esto, ¿ven? ¿Y cómo es la derivada de eso? Y la derivada del logaritmo natural de algo es 1, ¿sí? Sobre el argumento, que es 3 dividido x, por la derivada de 3 sobre x. O sea, 3 sobre x derivado. Y lo estoy poniendo así, derivado, porque no me entra en el pizarrón, ¿sí? De hecho, como no me entra, me voy a pasar al pizarrón más grande para hacer este ejercicio, porque no me está entrando ahí. Vamos a copiar de nuevo, ¿sí? A ver, f'. ¿Me siguen, no? Lo que había hecho, la derivada del primero, que era una función compuesta, o sea, e a la x cuadrado por 2x, por el segundo sin derivar, que es el logaritmo natural de 3 sobre x, ¿sí? Más el primero, que es e a la x cuadrado, por 1 sobre 3 sobre x, o sea,
1 dividido 3 sobre x es como que me quede x sobre 3, ¿no? X sobre 3. 3 dividido x en el denominador es como que esta x la puedo poner en el numerador. Dividido en el denominador es como que está en el numerador. Bien, entonces ya puse esto. Por lo que les había dicho que era 3 dividido de x derivado. O sea, lo único que me quedaba pendiente era derivar esta cosa, ¿no? Que es la derivada de la función chiquitita. Ahí el tema es que la derivada de esto es una división. Entonces tengo 3 dividido de x, es una división. ¿Cómo es la derivada de la división? Bueno, vamos a tener que hacer la derivada de la división, que es la derivada de 3, que es 0, multiplicado por el de abajo sin derivar, menos 3, o sea, sin derivar, por el de abajo derivado, que es 1, dividido el de abajo al cuadrado. Ahí va queriendo, ¿ven? Esa es la derivada de esta división, 3 sobre x. Entonces me quedó que f' es e a la x cuadrado por 2x por el logaritmo natural de 3 sobre x más e a la x cuadrado por x sobre 3. ¿Y acá qué me queda? Bueno, 0 por x es 0, 3 por 1 es 3, pero me queda menos 3, o sea, por menos 3 dividido x cuadrado. Y ahí sí ya terminé. Y bueno, puedo hacer algunas cosas, ¿no? Como, no sé, cancelar este 3 con este 3, esta x con una de estas x, ¿sí? Y nada más, porque acuérdense que acá tenemos un más, o sea, todo lo que está acá no lo puedo simplificar. No puedo simplificar esta x con esta x, porque acá hay un más, son dos términos diferentes. Entonces me va a quedar, vamos a pasarlo en limpio. F' es igual a e a la x cuadrado por 2x por el logaritmo natural de 3 sobre x más e a la x cuadrado, y esto lo había simplificado, ¿no? Entonces me queda este menos, es como un menos 1 multiplicando, puede afectar a este más, entonces me queda todo menos, y me queda 1 por 1, bueno, dividido x, ¿no? Por 1 dividido x, ¿eh? 1 por 1 dividido 1 por x, ¿eh? 1 sobre x. Y ahí ya está. Sí. El peor ejercicio para terminar, ¿eh? La verdad que este creo que fue de los peores porque, bueno, tuvo un montón de cosas, ¿sí? Bueno, quizás ahora están como diciendo, sí, pará, venía entendiendo, pero estos últimos 3 que hicimos me mataron. Nos vuelven a ver, tranqui, después en las clases prácticas también, en las clases que vamos a hacer de resolución de ejercicios parciales, van a aparecer derivadas también, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, próximo video que ustedes deberían ver, ya que vieron cómo derivar, el video teórico, y vieron este video que es práctica, una derivada atrás de otra, hice el ejercicio 2 y el ejercicio 4, de la práctica 5. Ya que saben derivar, ahora pasamos a las aplicaciones de la derivada. ¿Qué tienen que ver ahora? Vean, el video teórico en donde explico la recta tangente y máximos y mínimos. Que esas dos son las aplicaciones de la derivada. Y después de eso van a tener un video en donde yo resuelvo, como este video, ejercicios de parcial de recta tangente y de máximos y mínimos. Creo que voy a hacer 3 de cada uno como para que tengan práctica. Y después también en las clases de Zoom vamos a hacer, ¿sí? Pero acuérdense que van a ser con la tableta, no van a ser con la pizarra. Por eso les estoy adelantando esto, para que tengan varios videos, ¿está? Así que bueno, con esto terminamos entonces. Vamos a terminar la grabación de acá. Y cualquier duda de algún ejercicio de estos que no les haya salido, lo pueden mandar al grupo, ¿sí? O los que yo no hice, si ustedes los hicieron a modo de práctica, se los aconsejo, y no les salieron, mándenlos al grupo que tanto Marina como yo les vamos a ir respondiendo, ¿está? Les mando un saludo.